Hoy venimos a hablar de algo que ustedes deben haber escuchado. Ajá. Cuando ustedes escuchan en guerra avisada no muere soldado. ¿Qué ustedes definen como eso? Que un consejo a tiempo evita cometer errores que nos tengamos que lamentar. Exacto, ¿verdad, Mori? Exactamente. Pues yo hice mi trabajo de mesa porque siempre me gusta comprobar y es eso, que hay unos hechos que nos los están diciendo para que nosotros evitemos el peligro o las consecuencias. Así que por eso hoy en nuestra historia debemos estar muy pendientes a esos avisos y esas advertencias. ¿Qué había sucedido previo a nuestra historia? Miren, habían pasado unas 10 a 12 semanas, estamos hablando 2 a 3 meses, que los israelitas habían protagonizado cómo Dios los libró de Egipto después de estar 400 años en esclavitud. Sin embargo, poco tiempo después de la salida de Egipto, desde que salen hasta el lugar donde se desarrolla nuestra historia, te estoy hablando 3 mesecitos, cada ocasión en que ellos se sentían en crisis, esto fuese que tuviesen hambre, que tuviesen sed o que les diese miedo, ellos empezaban a decirle cosas bien feas a Moisés, cosas amenazantes. De hecho, llegaron al punto de querer apedrearlo. Estamos hablando acabaditos de salir. Así que ellos se les olvidó que cuando estaban en Egipto hubo 10 plagas a su favor. A ellos se les olvidó que cada vez que desde el día 0 que salieron estaban sucediendo milagros y prodigios a su favor. Lamentablemente en días, en semanas se les olvidaba. Y hoy vamos a navegar, hoy nos vamos a tirar en aguas profundas en el Antiguo Testamento y vamos a ir a ese intenso libro de Éxodo. ¡Qué librazo! Ahí si tú quieres subirte la presión, ponte a leer Éxodo. ¿Estamos listos? Sí, estamos ready. Bueno, pues nos fuimos en Éxodo 19 y dice nuestra historia que los israelitas habían llegado al desierto del Sinaí y llegaron allí frente al monte Sinaí, que también le llaman el monte Oreb. Allá en el monte Oreb, ¿se acuerdan de ese corito? Y ellos acamparon allí y el Señor llamó a Moisés y él subió a encontrarse con Dios. Y Dios le dijo, anúnciales estas palabras a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído hasta mí, como si vinieran sobre las alas de un águila. Por tanto, ahora escuchen bien, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial entre todas las naciones, pues toda la tierra me pertenece. Más claro no canta un gallo. Dios, a causa de la terquedad que estuvo viendo y de la dureza de este pueblo, Dios les hace un repasito inmediato de la sobrenaturalidad que Él tuvo con ellos, porque literal, ellos fueron como los pichones encima de las alas del águila cuando los está enseñando a volar. Ellos fueron así por encima de la muerte, por encima de los peligros y por encima de la enfermedad. Por otro lado, el Señor les está diciendo, mira, a cambio de tu obediencia, yo te prometo que tú vas a ser mi pueblo especial. ¡Qué bello! Mira, a esta declaración yo le dije, esto es un wow moment, porque te está dando una promesa hermosa. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa ese trato especial? ¿Por qué Dios está queriendo tener este trato especial con ellos y con nosotros? Miren, Dios le dijo a Moisés, ustedes van a ser mi reino de sacerdotes. Esto es grande. Un pueblo consagrado a mí. O sea, que estos esclavos liberados reciben una promesa de tener un acceso directo a su libertador. La pregunta que yo me sigo haciendo, ¿para qué Dios quiso tener esta relación tan especial con estos israelitas? Miren, a través de esta nación iban a ser ¿quién? El Mesías, el Hijo de Dios. Dios había elegido a un pueblo común, menospreciado, sin identidad, lleno de traumas, lleno de problemas, y los colocó en un riguroso entrenamiento para que ellos fueran la vía de la reconciliación entre el hombre que estaba perdido y entre Dios, no para ellos nada más, sino para el mundo entero. Entonces Moisés les contó todo esto porque esto es el Señor que estaba hablando con Moisés. Y los israelitas contestaron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Escuchamos, el pueblo se comprometió a obedecer. Esto es un pacto serio, o sea, a cumplir con este pacto de amor sagrado. Y entonces yo me empecé a preguntar, ¿de qué se trata el pacto de amor tan sagrado?
Pues ahora, ¿están listos? Pónganse el cinturón porque ahora vamos a las millas. Vamos a retroceder, vámonos 600 años atrás, cuando Dios se le presentó por primera vez a Abraham y le pidió que dejara su tierra y su parentela. Y en Génesis 12 dice que Dios le prometió, desde ese entonces, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti. Escuchen esto, todas las familias de la tierra. Pero cuando Abraham ya tiene 99 años, me dice Génesis 17 que Dios le dice, escuchen esto, vive íntegramente delante de mí, obedéceme siempre, que voy a hacer un pacto contigo, te prometo que de ti nacerán muchas naciones. Por eso no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Este pacto que hago contigo, esta parte me voló la cabeza, lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Ustedes están oyendo el pactazo que Dios está haciendo. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, te la daré a ti para siempre y también a tus descendientes. Ahora, otra vez, móntense conmigo, vámonos corriendo, vamos hasta su hijo Isaac. Dice Génesis 26 que a causa de una hambruna que hubo, que muchas hambrunas hubo en ese tiempo, Isaac pensó mudarse a Egipto. En ese tiempo se quería ir a Egipto y el Señor se le apareció a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto, no te vayas para allá, sino haz lo que te digo. El Señor siempre está pidiendo obediencia. Ustedes están viendo cómo esto es como un juego. Vive aquí como extranjero en esta tierra, se está refiriendo a la tierra prometida, y yo estaré contigo. ¿Y qué le dice? Te bendeciré. Y yo confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí a Abraham, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Estamos hablando, estos son tiempos distintos, 100 años después, 150 años después, y el Señor sigue diciendo lo mismo. Y dice, yo haré esto porque Abraham me escuchó, me obedeció en todos mis mandatos, decretos e instrucciones. Les estoy hablando bien claro. Ahora, otra vez conmigo, vámonos a donde Jacob, que es uno de los hijos gemelos de Isaac. ¿Y qué pasó allí? Jacob, la joya de Cristo, tenía que irse huyendo de la casa porque iba a la casa de tío Labán, porque ¿qué había hecho? Engañó a papá y engañó a su hermano gemelo, quitándole la bendición. Cuando iba de camino, encuentra un lugar donde recostó su cabecita en una piedra y allí se durmió. Allí tuvo, dice Génesis 28, que mientras dormía tuvo un sueño de una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo y vio ángeles que subían y bajaban. ¿Y quién estaba arriba? El Señor. ¿Y qué le dijo? Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac. La tierra que estás acostado te pertenece. Es que esto es bello. Te la entrego a ti y a tu descendencia, y tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y todas las familias de la tierra, otra vez, serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. No te voy a dejar hasta que yo haya terminado con esto. Ahora, vamos otra vez, rapidito, vámonos al hijo favorito de Jacob. Vamos donde José. José, quien fue vendido por sus hermanos y llegó hasta Egipto como esclavo, y allí pasó la salsa y el guayacal. Cuando José ya era gobernador de Egipto, él se inventó un sistema de almacenaje, venta, distribución de alimentos, y aumentó la economía de Egipto a un punto que la volvió la potencia mundial. Y entonces cuando José se encuentra con sus hermanos, en Génesis 45, miren lo que dice ese muchachito. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias con un extraordinario rescate. José vio cómo ese pacto de amor, ese jovencito entendió a sus 30 y pico de años que él era parte de un plan, que él era parte de un pacto de amor. Y entonces, cuando Jacob se va a reunir con su hijo, finalmente después de tantos años de angustia, que va camino a Egipto, Génesis 46 nos dice que tuvo una visión y Dios le dijo, Jacob, tranquilo, yo soy el Dios de tu padre, no tengas temor de descender a Egipto. ¿Se acuerdan que Jacob en la hambruna había querido ir a Egipto y el Señor le dijo que no? Porque es que cuando no es el tiempo del Señor, y yo sé que esta palabra es para alguien, no te puedes mover, pero cuando Dios aprueba, Él te empuja y te lleva. Y entonces ahora le dice, allí yo te haré de tu familia una gran nación. Ahora era el momento en que esa familia se iba a multiplicar. Y allí entraron 70 descendientes de Jacob, incluyendo a José, y se volvieron esas generaciones. Cuando ellos se murieron,
ellos, los descendientes, los israelitas, dice la palabra que se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio de Egipto. Ven cómo el pacto de amor siguió ahí permanente. Lamentablemente con el tiempo vino un faraón bien malo que se le olvidó todo lo bueno que había hecho José y esclavizó por miedo a esos israelitas y los maltrataban por medio de trabajos forzosos. Pero damos el último viajecito. La historia se acaba ya mismo. Vámonos a Egipto. Ajá. Cuando Moisés y Aarón se le paran al frente del faraón y le dicen: tienes que dejar salir a este pueblo. Y el faraón dijo: ¿es en serio? Y se puso bien bravo y se puso bien malo y entonces les hizo la vida más de cuadritos. ¿Y qué pasa? Entonces Dios le dice en Éxodo 6 a Moisés: tranquilo, que ahora tú verás lo que yo voy a hacer con el faraón. Él mismo los va a echar de su tierra. Yo soy Jehová el Señor. Y les repasa: yo le aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Dios Todopoderoso y establecí mi pacto con ellos para darles esa tierra de Canaán. Y yo he escuchado los gemidos, yo sé que están esclavos, así que yo tengo muy presente mi pacto. Por lo tanto, dile a mi pueblo: yo soy el Señor tu Dios, y te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y te la voy a dar por posesión. Pero ¿saben qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Que ellos no quisieron escuchar más a Moisés. Dice la palabra que estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Estamos escuchando cuán especial es el pacto de amor. Yo quiero que ustedes vengan conmigo a lo que yo quiero llevar a hoy la palabra. Y cómo se ha mantenido ese pacto tan sagrado de generación en generación hasta nosotros. Sin embargo, para que ese pacto continúe en nosotros, hay unas reglas. Hay unas advertencias, fueron claras. Obedece, no en poquitas cosas, en todo. Y esas fueron las mismas reglas que obedeció Abraham, que obedeció Isaac y que obedeció Jacob. Fue a cantazo limpio, pero llegaron. Y ahora vamos a regresar al monte Sinaí, que esta historia se va a acabar hoy aquí. Y el Señor le dijo a Moisés: mira, yo me voy a presentar ante ti en medio de una nube bien densa. Es una nube oscura, una nube llenita. Y yo quiero que el pueblo me oiga hablar contigo para que tengan siempre confianza en ti. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque se acuerdan que cuando estaba en Egipto estaban tan abrumados que no lo escucharon. Y era importante porque el Señor siempre quiere que tú escuches las reglas del juego. Él es bien justo, porque en guerra avisada no muere soldado. Y si muere soldado, muere avisado. Así que, sin embargo, ese Dios soberano tenía ese plan. Así que, amados, cuando nosotros seamos como Moisés, los voceros designados para hacerle recordar a un pueblo el pacto de amor a Dios, mire, el que dicta la palabra de Dios sin cambiarla, no necesita ni hacer fuerza para ser visto, ni tiene que hacer nada, porque el Señor lo va a tener respaldado y protegido bajo esa nube densa de la presencia de Dios. Y entonces Moisés, él le dice a Moisés: vete, baja, conságrame este pueblo, prepáralo para que pasado mañana me reciba. Deben lavarse la ropa y deben prepararse, porque el tercer día yo voy a bajar al monte Sinaí a la vista de todos. Amados, cuando el pacto de Dios esté en vigencia, el Señor se va a acercar a nosotros, pero nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar listos para recibirlo. Una pregunta rápida: cuando alguien va a visitarlos a sus casas o viene una visita importante de negocios, nosotros nos preparamos, ¿verdad que sí? Sí, seguro. Al menos nos ponemos, yo te he visto, pero que tú te pones así las camisitas bonitas. Bien chulo, bien. ¿Verdad que sí? Nos lavamos los pelos, nos arreglamos y las nenas nos maquillamos y nos ponemos regias. Se barre, se mapea y se frega. Todo, tú dejas esa casa intacta. Sí. Pues así mismo debemos prepararnos nosotros. No debemos tener indiferencia, no debemos estar en el ay, a mí no me importa, no debemos estar con la distracción. Hay que prepararse, amados, para recibir esa visita especial. Hoy el Señor nos está diciendo: Carlos, Julia, Roberto, mira, ¿crees en que mi pacto de amor está vigente? El mismo que hice con Abraham, el mismo que hice con Isaac, el mismo que hice con Jacob. Pues necesito encontrarme contigo, pero necesito que te prepares. Y continuó Dios y le dijo a Moisés: establece unos límites, ponme una marca para que la gente no pase y diles que respeten el monte, que no suban ni se acerquen a los alrededores, porque todo el que se acerque morirá. Nada más y nada menos. En guerra avisada no muere soldado, y si muere avisado. Sí. Así que Moisés bajó del monte, le dijo a todo el mundo lo que tenía que hacer, los preparó,
Les mandó hasta, miren, ni a tener relaciones sexuales. Le dijo, todo el mundo se me abstiene. Los puso para que estuviesen ready. Amados, esa preparación no era solamente en el estado físico, era un estado mental del pueblo, para que se quitaran todo lo demás de la mente y estuviesen listos a encontrarse con su Dios. ¿Cuántos de nosotros en la mañana de hoy estamos sacando ese tiempo para prepararnos, para tener la intimidad en santidad con Dios? La otra pregunta que te voy a dejar es, ¿tú entiendes lo necesario que es esto? Amados, en guerra avisada no muere soldado, y si muere, muere avisado. Así que al amanecer hubo relámpagos, hubo truenos, allí había la nube densa sobre el campamento y la gente estaba temblando de miedo porque había un sonido de un cuerno de carnero que se ponía cada vez más intenso y más intenso, y el Señor se manifestó como fuego y el monte temblaba, dice la palabra, violentamente, y la gente oía que Dios hablaba con Dios, y cuando Dios le contestaba como un trueno. Amados, podemos imaginar este momento. Nosotros podemos imaginarlo al día de hoy, que esto pase. La presencia de Dios manifiesta en todo su poder en Musa Morada. Amén. Que Amén. mañana se manifieste allí de esa manera. A esto yo le llamo un wow moment. ¿Cuántos creemos que hoy es posible ver a Dios así de manifiesto? Para esto debemos escuchar sus advertencias. Para esto tenemos que prepararnos y hacer lo que Él nos pida. Hay cosas, amados, que aunque parezcan buenas, hay que dejarlas. Y tenemos que terminarlas. ¿Por qué? Porque tenemos que limpiar nuestra mente, nuestro oído y nuestro corazón. Y el Señor se detuvo en la parte más alta del monte y le dice, Moisés, ven acá. Yo imagino a Moisés dijo, ahora es que se acabó esto. Y cuando llega le dice, Moisés, baja otra vez. Baja y adviértele a la gente que no pase del límite ni trate de verme, no sea que se mueran. Y Moisés le dice como en un tonito, dice una de las versiones que en un tonito como de desagrado, Señor, ellos no van a pasar el límite, ya tú lo advertiste. Moisés, baja y diles. El Señor, insistiendo, advirtió nuevamente, porque en guerra avisada no muere soldado, y si muere, muere avisado. Él le advirtió a este pueblo porque él conocía el corazón del pueblo. Y él había visto lo que el pueblo hizo desde el día 0 hasta el tercer mes. Así que Dios está siendo no malo, está siendo bueno. Amados, Dios te está advirtiendo lo mismo varias veces. Cuidado, no lo tomes liviano. Ese Dios cantaletero, como las mamás cantaleteras, ese Dios insistente nos está previniendo de que no nos muramos a causa del pecado. Amados, este pueblo le faltaba mucho para conocer al Todopoderoso. Por eso Dios le advirtió y le siguió advirtiendo, y nos está advirtiendo a nosotros hoy que estemos aptos para recibir a un Dios santo, justo y ordenado. Y si tú quieres saber qué pasó con este pueblo, con las advertencias que Dios le dio, qué pasó en ese monte Sinaí, no te pierdas la segunda parte de esta reflexión, porque en guerra avisada no muere soldado, y si muere, muere avisado. Bendiciones en extremo. Tremenda, Ojami Avilés, tremendo. Changing Life Ministries y en las redes sociales. Exactamente, Ojami Avilés o Changing Life Ministries, estamos por ahí.